Hola lectores, bienvenidos a mi odisea literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy vengo con el wrap-up de mis lecturas del mes de octubre. Sin embargo, va a ser un poquito diferente porque si lleváis un tiempo en mi canal sabéis que lo que yo suelo hacer es dos wrap-ups mensuales, porque leo bastante, digamos que mi media son unos 10 libros al mes últimamente, a veces un poquito menos, rara vez más, pero con esos 10 libros y con lo bastante que yo me explayo en las reseñas, si los hago todos en un solo vídeo me quedaban demasiado largos, de modo que suelo dividirlos porque uno de mis problemas principales es que no sé resumir, nunca he sabido. Yo era de las típicas que en bachillerato, en la universidad, si te decían este es el máximo de palabras, yo siempre me pasaba y luego tenía que volver atrás e ir tachando y eliminando partes. Es mi cruz, no sé resumir, y lo mismo me pasa con las reseñas. Sin embargo, como creadora de contenido también he tenido últimamente la sensación de que no estaba haciendo todo lo que quería, porque los vídeos que son, digamos, de contenido fijo, como son los vídeos de novedades mensuales, los dos wrap-ups al mes o el book haul, aunque ahora lo hago cada 2 meses para tener un poco más de espacio, lo que hacen esos vídeos fijos es que yo tenga menos tiempo, menos semanas para variar un poquito el contenido del canal, para poder hablaros de otras cosas y salirme un poco de ese contenido estructurado. Tengo varias secciones en mente y muchas ideas que al final no llevo a cabo hasta muchísimo después de que se me hayan ocurrido, porque los vídeos fijos no me dejan tanto tiempo para hacerlo. Entonces hace poquito os pregunté si queríais que siguiera con la estructura de dos wrap-ups mensuales o si no os importaría que hiciera un vídeo un poquito más largo, pero que solo fuera un wrap-up mensual para así tener tiempo de variar un poquito más el contenido. Y la encuesta, tanto aquí en YouTube en la pestaña de comunidad como por historias en Instagram, salió que efectivamente preferíais un wrap-up un poco más largo. Quería comentar eso, que el formato va a cambiar un poquito y a partir de ahora los wrap-ups serán un pelín más largos, a pesar de que yo sí que voy a intentar resumir un poco. Si queréis quizá más detalles sobre mi opinión, sobre mis reseñas, podéis ir a mi perfil de Goodreads, que ahí las redacto enteras con todo lo que pienso del libro. El primer libro del que os voy a hablar es Las guerras de las hijas, de Laura G.W. Messer, que es el final de la trilogía Guerras. Es una trilogía que se ambienta en un mundo que se basa, digamos que está dividido en dos naciones. Una de ellas se inspira mucho en el antiguo Egipto y la otra se inspira mucho en el antiguo Imperio Romano. Además tiene un sistema de magia muy particular y muy interesante en el que hay gente que puede hacer magia, pero en general la mayoría de ellos no pueden hacer magia solos, sino que necesitan un compañero del sexo contrario para realmente poder utilizar la magia. Este tercer libro empieza 13 años después que el segundo, lo cual creo que es un recurso muy interesante y que funciona muy bien, porque eso añade cierto sentimiento de novedad. Aunque los escenarios y la mayoría de protagonistas sean los mismos, al lector le va a interesar ver los cambios y la evolución que han experimentado esos personajes durante esos 13 años. También es muy interesante el hecho de que la autora nos ofrezca perspectiva de este conflicto, porque sí, la trilogía se llama Trilogía Guerras. Cada libro empieza las guerras de algo, en este caso es las guerras de las hijas, así que evidentemente hay guerras, y es muy interesante ver que la autora siempre nos plantea las dos partes del conflicto. Tenemos protagonistas de cada uno de los dos bandos que se están enfrentando. Como en los dos libros anteriores tenemos varios narradores, si no recuerdo mal en este caso eran 5 narradores diferentes, y bueno, como lectora al final es inevitable que algunos te gusten o te caigan mejor que otros, pero sí que es verdad que considero que en general todos están bastante bien construidos. Respecto al final estoy bastante satisfecha, aunque sí que es verdad que por motivos personales creo que se dejan en el aire cosas, o los finales de algunos personajes son más abiertos de lo que a mí me gustaría, sobre todo porque resulta que esos personajes concretos son realmente mis personajes favoritos, así que me habría gustado saber más de ellos. Pero al margen de eso, creo que es una trilogía de fantasía bélica sólida que nos demuestra que el panorama literario nacional nuestro está a la altura de obras similares pero extranjeras que se aclaman una y otra vez. Sigo con la tercera parte de Asesino de Brujas, que se titula Dioses y Monstruos, de la autora Shelby Maurin. A esta trilogía le tengo un cariño especial porque tuve la suerte de traducir el segundo libro, aunque no me he podido encargar de este por motivos de calendario. Y el caso es que me adentré en él con un poquito de precaución, porque si bien al segundo libro le tengo cariño
por haberlo traducido yo. Es cierto que a nivel de historia me gustó bastante más el primero y no acababa de saber qué me iba a encontrar aquí. Sin embargo, me ha encantado y me ha recordado muchísimo más al primer libro que al segundo. A grandes rasgos, la historia de Asesino de Brujas nos presenta un enemies to lovers en el que una bruja y un cazador de brujas se ven obligados a contraer matrimonio, salvo que él no sabe que ella es su enemiga, que es una bruja a la que supuestamente tendría que quemar en la hoguera, pero ella sí que sabe, evidentemente, que él es un cazador de brujas y que si descubre su verdadera identidad va a tener muchos problemas. Se podría decir que el libro se divide en 3 partes. Bueno, en realidad lo que es el interior está dividido en más partes, pero a grandes rasgos, teniendo en cuenta la historia, serían como 3 partes. Una primera parte que empieza ya con bastante acción intentando resolver un conflicto que se planteó al final del segundo libro, y menos mal que eso es lo primero que se han dedicado a resolver, porque os prometo que era una situación que me ponía súper de los nervios, pero por otro lado es que la autora ha sabido transmitir esa congoja súper bien. Luego pasamos a una segunda parte que sí que es más tranquila, porque digamos que como en toda trilogía de fantasía, al final pues va a haber una batalla o una resolución del conflicto, que bueno, todos sabemos qué es lo que suele pasar. Entonces en la segunda parte es todo un pelín más tranquilo, porque lo que pasa es que las fichas se van colocando en su lugar, hay alianzas, pactos, también traiciones, y es una parte más de calma antes de la tormenta. Y en esa segunda parte de la historia ha pasado algo que cuando yo lo vi dije, bueno, se acabó, esto es un plot twist demasiado dramático para mí, el libro no me va a gustar, yo fatalista total, porque sabéis que no me va el drama. Sin embargo, nunca he estado más contenta de haberme equivocado, porque ese plot twist lo que ha conseguido no es el drama que yo me esperaba, sino más bien recuperar el espíritu del primer libro, con lo cual al final he quedado absolutamente encantada. Luego en la tercera parte, pues como os digo, tenemos esa batalla final imprescindible en un libro de fantasía, y no puedo entrar en detalles sin hacer spoilers, pero bueno, debo decir que estoy satisfecha y que ha habido un par de cosas que me han dejado bastante boquiabierta. Lo último que quiero destacar del libro es a los personajes, ya no solo los protagonistas Lou y Rich, sino que los personajes secundarios me encantan. Creo que se lucieron muchísimo desde el primer libro y han seguido haciéndolo a lo largo de toda la saga, y si hay algo que me hubiera gustado tener, habrían sido capítulos desde los puntos de vista de estos personajes secundarios. Ya os digo, aunque sí que es verdad que creo que hay algunos cabos sueltos, sobre todo en lo que se refiere a los personajes secundarios, yo quiero más detalles y tengo la esperanza de que la autora decida hacer un libro centrado en ellos. Lo cierto es que me ha parecido un final de trilogía muy satisfactorio. A continuación, El nudo Windsor de S.J. Bennett, que es un cozy mystery en el que la detective de turno es la mismísima reina de Inglaterra. Resulta que la reina Isabel se está preparando para su 90º aniversario, pero en una fiesta que da en el castillo de Windsor, a la mañana siguiente uno de sus invitados, un joven pianista ruso, aparece ahorcado. En un principio la reina les deja la investigación a los del M5, que evidentemente son los que se tienen que encargar de este tipo de cosas, pero cuando empiezan a sospechar del personal del castillo, la reina decide tomar cartas en el asunto, porque está absolutamente convencida de que ninguno de sus trabajadores es el culpable. Debo decir que la historia es bastante pausada, porque básicamente es el día a día de la reina, cómo recibe los informes de la investigación y cómo hace sus propias pesquisas a través de su ayudante, porque evidentemente Isabel II no puede ir a preguntarle a nadie por la coartada de otro alguien. Pero me ha gustado mucho cómo han enfocado el personaje de la reina y cómo le han dado ese toque de que el lector sepa que ella lo está controlando absolutamente todo, sin que los demás se den cuenta, porque los propios hombres que rodean a la reina en el castillo de Windsor, desde el M5, creen que tienen que protegerla y que tiene una sensibilidad muy delicada como para lidiar con un asesinato, y no se dan cuenta de que al final es ella la que les está guiando en la dirección correcta. Ya os digo, si disfrutáis de las historias un poquito más pausadas y de los misterios de asesinato, dadle una oportunidad. Es cierto que yo quizá esperaba reírme un poco más, porque creo que la premisa da para algunas situaciones cómicas interesantes, pero bueno, no ha sido así. Quizá el problema básicamente estaba en mis expectativas y en que con otros libros del género, como los de Agatha Christie, me río mucho. Pero me ha parecido muy interesante seguir el hilo conductor de una investigación de asesinato entremezclado con el día a día del castillo de Windsor, así que tengo bastantes ganas de ver qué nos deparará la segunda parte.
Y por seguir con los misterios de asesinato, a continuación un libro que por desgracia me decepcionó bastante y se trata de El secreto de Agatha de Mary Benedict. Este libro nos habla de los 11 días que la autora Agatha Christie estuvo desaparecida. Esto es un hecho real, ella estuvo desaparecida, todo el mundo se volcó en encontrarla y no la encontraron hasta 11 días después, pero cuando apareció ella alegó que tenía amnesia y que no se acordaba de nada de lo que le había pasado durante su desaparición. Pero con todas las ganas que le tenía a este libro, la verdad es que no me ha gustado. Principalmente por dos motivos. Uno, porque a mí lo que me interesaba era saber qué le había pasado a Agatha durante esos 11 días y yo creía que este libro iba a estar narrado desde la perspectiva de la autora durante esos 11 días, qué le había pasado día a día, pero no es así, sino que el que nos cuenta lo que pasa un poco durante esos 11 días es el marido de Agatha. Y la verdad es que es un personaje y un narrador bastante desagradable al que he acabado odiando porque solo le preocupa que las cosas le vayan bien a él. Y bueno, si sabéis un poquito de el matrimonio, el primer matrimonio de Agatha Christie, quizá ya sabéis por dónde van los tiros. Pero el segundo punto que no me ha gustado es el hecho de que se alternan dos líneas temporales, es decir, tenemos al marido narrando en presente lo que a él le pasa cuando su esposa desaparece, cuando la policía acude a casa, empiezan a buscarla, etc. Pero también tenemos alternados con esta perspectiva del marido flashbacks de la propia Agatha Christie que nos va contando desde que era una jovencita y conoció a su futuro marido hasta que se casan, la vida de casados, tienen a su hija, etc. ¿Qué pasa? Que tenemos capítulo del marido, capítulo de Agatha, capítulo del marido, capítulo de Agatha. Los capítulos del marido van seguidos en el tiempo, es decir, que si te saltas el capítulo de Agatha hay una correlación temporal directa. Sin embargo, los capítulos de Agatha dan muchos saltos y entre capítulo y capítulo de ella, aparte de tener en medio un capítulo del marido, pues pueden haber pasado un par de años o una cantidad de tiempo bastante considerable que hace que no se perciba una evolución constante del personaje y tanto salto la verdad es que acaba mareando. Y la última cosa que no me ha gustado es que el misterio de lo que le pasa a ella durante esos 11 días no se revela hasta el final y de forma súper brusca, porque ya os digo, hasta entonces solo habíamos tenido la perspectiva del marido que no tenía ni puñetera idea de dónde estaba su mujer. Así que no me ha gustado, la forma en que está narrada, el cómo ha elegido la autora contarnos esta historia. Aparte, aviso, hay spoiler gordo de la resolución del el asesinato de Roger Ackroyd. Así que si no lo habéis leído, cuidadito con este libro. Y yo, es que menos mal que fue mi libro de Agatha Christie de septiembre y que después leí este, porque si no, me habría cabreado mucho ese spoiler. Seguimos con La suma de todos los besos de Julia Quinn, que es la tercera parte del cuarteto de las Smile Smith. En este libro tenemos la historia de Hugh y Sarah. A Hugh lo conocimos bastante en libros anteriores y es que tuvo un duelo con Daniel Smile Smith, el primo de Sarah, y mientras que Daniel tuvo que huir del país, él quedó lisiado. Esas circunstancias de su vida hacían que me pareciera un personaje muy interesante y evidentemente lo que su situación provoca es que también sea un hombre bastante hosco y que se pase en general el día de morros, pero como suele pasar con este tipo de personajes, en el fondo tienen un lado cariñoso y cálido que ha acabado ganándome por completo. Y también me ha gustado mucho Sarah porque es de armas tomar. Sí que es verdad que el motivo por el que al principio del libro está enfadada con Hugh, porque digamos que hay bastante tensión entre ellos, es una especie de enemies to lovers suavecito. Pero bueno, el motivo por el que ella está enfadada con él al principio del libro sí que me parece algo tonto, pero me ha gustado muchísimo su evolución y sobre todo me ha gustado que al final es ella la heroína, digamos, porque es ella la que resuelve la situación, así que eso es un puntazo a favor, que no se vea rescatada por el caballero de brillante armadura. Por otro lado, también me ha gustado mucho que el conflicto en este libro no tenga que ver con engaños, mentiras o falta de comunicación en la pareja, que se oculten algún secreto, porque eso es algo que se utiliza mucho en este tipo de historias y que bueno, está bien, pero la verdad es que ha sido un soplo de aire fresco ver que el conflicto en esta historia era diferente. También me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con la lesión de Hugh, cómo se siente él al respecto, cómo afronta ciertas situaciones, cómo se comporta Sarah en relación con esta lesión. La verdad es que súper bien. En algunos aspectos, ya os digo, es un soplo de aire fresco respecto a otros libros de Julia Quinn, pero sin perder para nada la esencia que la autora sabe transmitir en sus libros.
Y seguimos con Los secretos de Sir Richard Kenworthy, la última parte del cuarteto de las Smythe-Smith, y aquí, como podéis imaginaros por el título, sí que hay esa parte de secretos y de falta de comunicación que son una parte bastante central en la historia. Esta es la historia de Iris y de Richard. Richard necesita casarse y elige a Iris en cuanto la ve en la velada musical de las Smythe-Smith. Sin embargo, Iris, aunque sabe que no es una defesio, sabe que tampoco tiene el atractivo necesario para que un hombre se enamore tan rapidísimo de ella y se quiera casar tan rápido. Sabe que hay algo más detrás de eso, el secreto que guarda Richard. Debo decir que sospeché cuál era el secreto bastante antes de que se revelara y al final tuve razón. No es que eso le quitara emoción al libro, lo que sí que tengo que decir es que Richard es un poco tonto. O sea, el motivo de que guarde ese secreto y el motivo de que haga lo que hace, de verdad, es que menuda solución se le ha ocurrido. Pero bueno, al margen de eso, he disfrutado del libro, algo menos de lo que he disfrutado del tercero o lo que disfruté el primer libro del cuarteto, pero bastante más de lo que disfruté el segundo, que no me gustó nada de nada. Iris es un buen personaje, es un personaje que creo que es fácil identificarse con ella porque es una chica normal, tiene sus inseguridades, pero aún así también sabe cuáles son sus puntos fuertes y no deja que nadie le pase por encima al final. Se planta y dice, yo merezco una serie de cosas y vas a dármelas. Así que a ese respecto me ha gustado mucho y la verdad es que ha sido un cierre de saga satisfactorio. El siguiente libro del que voy a hablar es Anne sin filtros, de Iria G. Parente y Selene M. Pascual, que es una comedia romántica new adult contemporánea, es decir, se sale un poquito de la fantasía que suelen escribir las autoras, y yo tenía muchas esperanzas puestas en este libro porque en los últimos tiempos, los últimos libros que he leído de las autoras, digamos que no me han acabado de convencer. Os hablé un poquito más de ello en el último blog del canal, que fue el blog en el que os enseñé que fui a la firma de libros, la presentación de este libro, etc. Y debo decir que, aunque me ha gustado el libro, no ha estado a la altura de mis expectativas otra vez. Creo que el hype que había para mí era demasiado y tengo que empezar a aceptar que los libros de estas autoras ya no me gustan tanto como parecen gustarle a todo el mundo. Lo cual no quiere decir que el libro tenga nada malo, lo empecé en un momento en el que necesitaba relajarme y desconectar y en eso me ayudó muchísimo. Me lo leí prácticamente en un día, para el día siguiente me quedaron bastante menos de 100 páginas, así que se lee súper rápido, es muy ameno. Pero ya está, a la gente parece que le esté cambiando la vida, que se haya convertido en un nuevo favorito y por desgracia esa no ha sido mi experiencia. El libro es un retelling de Ana la de Tejas Verdes en un contexto en el que Anne es escritora de fanfics en secreto y sus fanfics tienen muchísimo éxito, pero de la noche a la mañana aparece otro escritor de fanfics, Gilbert, que no esconde su identidad y que acaba yendo a la misma universidad que Anne y se conocen también en el café Tejas Verdes que regenta la madre de Anne. Y al principio por parte de Anne surge cierta enemistad porque, aunque él no lo sabe, ella es su rival en el mundo fanfic. A ver, que el libro tiene varias cosas que me han gustado. La relación de amistad entre Anne y Diana al principio me ha parecido súper bonita. Me ha recordado bastante a Sakura y a Tomoyo. Sí que sé, iba a decir que no sé por qué, sí que sé por qué, pero no voy a explicarlo. Luego también me gusta muchísimo la inclusividad que siempre se esfuerzan las autoras por transmitir en sus historias. En eso chapó y siempre voy a apoyarlas a ese respecto, aunque a mí las historias al final ya no me estén gustando tanto. Luego todo el tema de que aportan una perspectiva del fanfic desde el respeto y el amor por ese tipo de historias y no desde el desdén con el que muchas veces se tratan los fanfics desde la sociedad. Hasta ahí todo bien, pero mi principal problema es que yo necesito conectar con los personajes para que un libro me guste y no he podido acabar de conectar con ninguno de ellos. A pesar del cliché enemies to friends to lovers, que me suele gustar, no he entendido a los personajes, las decisiones que toman, así que al final pues no me han llegado al corazón tanto como yo esperaba a partir de otras reseñas, así que la verdad es que el libro se ha quedado en, bueno, una experiencia de lectura agradable, pero un poco sin pena ni gloria.
Y otra de mis decepciones lectoras, porque en octubre tuve varias, fue Royalty Witches, la esencia de la aurora de Laia López y Alena Pons. El libro nos presenta un mundo taika que está dividido en diversos reinos y cada reino pues tiene a sus reyes o reinas brujas. El tema es que en Taika los tronos no se heredan, sino que se ganan compitiendo en la Liga de la Corona. Y tenemos a estas 4 chicas, 4 brujas que junto con un brujo indómito, que es otro tipo de brujo, van a competir en la Liga de la Corona para llegar a ser reinas de sus respectivos países. A mí la premisa me encantaba, me encanta todo el tema que tenga que ver con brujas, me gustaba mucho el toque de que cada bruja tiene un animal familiar, como un espíritu que siempre las acompaña. El concepto muy bien, pero creo que la narración no funciona. Yo leía páginas y más páginas y no conseguía meterme en la historia. Y esto no quiere decir que la escritura sea muy simplista o nada por el estilo. La verdad es que si leo las frases una por una descontextualizadas me parecen buenas frases, buen estilo, pero hay algo que hace que cuando se juntan todas, para mí no funciona, porque ya os digo, es que me he sentido en todo momento como una espectadora súper lejana, no he conectado con los personajes, que ya os he dicho que es muy importante para mí. Aparte me ha resultado caótico el hecho de que de un párrafo a otro nos cambia la perspectiva. De repente estamos con la perspectiva de Lilith y salta a Emma, pero todo en tercera persona. Y no sé, me ha parecido todo muy aturullado. Al principio del libro hay demasiada información, claro, es un mundo nuevo, evidentemente nos tienen que presentar el world building, pero llegué a sentirme atosigada con tantísima información. De hecho, creo que al principio de la historia habría venido muy bien alguna ilustración más que funcionara de apoyo visual para conocer mejor esa construcción del mundo. Lo que sí que las ilustraciones de Laia López, evidentemente, preciosísimas, o sea, son una obra de arte. El talento que tiene esta chica, de verdad que es que me alucina. Pero al margen de eso, no he conectado con la historia, me ha costado acabarla y aunque sí que es cierto que el plot twist final es interesante, no estoy segura de si voy a leer la segunda parte. Mi libro de Peter Pan del mes fue Never Never de Brianna R. Shrum, que es un retelling que se centra en la figura del Capitán Garfio. Ya llevo unos cuantos retellings que se centran en él. Lo que me gusta de este es que es una evolución completa del Capitán Garfio. El libro se inicia con un tono que es casi middle grade porque empieza cuando James tiene unos 11-12 años y a medida que va creciendo el tono de la historia cambia. Y es una historia de la que no os quiero explicar demasiados detalles de la sinopsis porque creo que es un poco sorprendente cuáles fueron los inicios de James en El País de Nunca Jamás. A mí me gustó mucho el enfoque que ha dado la autora al personaje y bueno, me gustaría que lo descubrierais por vosotros mismos y no contároslo yo todo. Esto ha sido una relectura, ya lo había leído. La primera vez le di 5 estrellas y esta vez le he dado un 4,5, pero dudo un poco con la puntuación porque tengo ya cierta saturación de retellings de Peter Pan este año. Creo que el reto de un libro de Peter Pan al mes ha acabado siendo un poco excesivo. Voy a terminarlo porque se está acabando el año y quiero acabar de cumplirlo. Pero no creo que el año que viene repita porque sí que es verdad que pues eso, tengo un poco empacho de retellings de Peter Pan. Sin embargo, creo que aquí la autora consigue reimaginar al personaje de forma muy inventiva y me gusta muchísimo lo que ha hecho con él y la evolución de James, que no digo que sea necesariamente a mejor al decir que me ha gustado mucho porque todos sabemos cómo acaba el Capitán Garfio, pero este libro realmente nos permite entrar en profundidad en su mente, conocer sus sentimientos y ver por qué acaba como acaba. Ya os digo que me ha gustado mucho, tiene toques muy originales, así que lo recomiendo. Ya estamos llegando al final, espero que no se esté haciendo muy largo este wrap-up único, pero bueno, ya veremos cuando edite si me muero o no. Para concluir, tengo Miss Marple y los 13 problemas, fue mi libro de Agatha Christie del mes. Este es una recopilación de 13 relatos que parten de la premisa de que hay un grupo de gente reunida entre los que se encuentra Miss Marple y cada uno de ellos va explicando un caso misterioso que conoce y se lo expone a los demás para ver si son capaces de descubrir la verdad. Evidentemente Miss Marple se sale en esto de resolver misterios. Lo cierto es que no he llegado a averiguar la verdad de estos 13 casos, pero me han gustado mucho, los he disfrutado enormemente.
Me parece un punto muy positivo que, aun siendo un recopilatorio de relatos más cortos, los relatos son más largos que en el otro recopilatorio que he leído de Agatha Christie, que fue Tres ratones ciegos. Creo que es todo un acierto que estos sean un pelín más largos porque permite que el misterio se desarrolle un poquito más y un poquito mejor. Y esas fueron mis lecturas del mes, pero sí que os quería mencionar que octubre también fue el mes en el que acabé de traducir Kingdom of the Wicked de Kerri Maniscalco. Lo estuve traduciendo entre septiembre y octubre, pero en octubre acabé y me gustaría deciros que la historia me ha flipado. Va sobre dos hermanas brujas gemelas, una de ellas muere y la otra va a hacer todo lo posible por descubrir al asesino y vengar a su hermana, aunque para ello tenga que empezar a codearse con demonios y príncipes del infierno. La ambientación me ha encantado, los personajes me han maravillado, sobre todo Wrath. Si me enamoré de Thomas Creswell, que es el personaje de la saga de A la caza de Jack el Destripador de la misma autora, con Wrath, madre mía. Preparaos, preparaos. No recuerdo exactamente si sale en enero o en febrero, pero es a principios del año que viene y de verdad que a mí me ha flipado. Y hasta aquí el wrap-up de hoy. Contadme abajo si habéis leído alguno de estos libros, si coincidís con mis decepciones o a vosotros sí que os han gustado esos libros que para mí no han acabado de estar a la altura de mis expectativas, o lo que queráis, si os gusta este nuevo formato en wrap-up más largo para poder variar un poquito más el contenido. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, si os gusta mi contenido, me apoyáis y me ayudáis mucho si os suscribís al canal, si dais like al vídeo, si dais a la campanita y si lo compartís con cualquiera a quien creáis que le pueda gustar. Me estoy ahogando y quedando sin aire, pero en fin, eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.